Porque a veces uno piensa que está engañando a los demás, ¿no? Pero el que verdaderamente se está engañando es uno mismo. Entonces yo le invito a que usted por favor abra su Biblia junto conmigo en el libro de Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Después de Primera de Samuel. Y antes de Primera de Samuel 16. Se lo encuentra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos allí? Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revisa en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos y salí entre los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor. Una vez más, esa parte es 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová. Yo he cumplido las palabras de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Anteriormente, que habíamos leído, ¿quién había perdonado? Saúl, pero ahora Saúl ya dice el pueblo. Bueno, sigamos. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl:
déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no oíste la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Cortito. Si no es así, a veces dicen no leemos. Es una historia bastante impresionante. Cuando uno empieza a leer la vida de Saúl, más o menos, arranquemos desde el capítulo 11, uno se encuentra a un hombre, como Samuel se lo dice, tú eras un hombre tímido, un hombre que te sentías no tan grande como para tomar posesión como rey del pueblo de Israel, pero Dios te escogió y te engrandeció, por así decirlo, en medio de su pueblo. Y uno ve a Saúl que es obediente a sus papás. Hace tiempo yo predicaba sobre esto. Ve uno a Saúl temeroso de las cosas de Dios, porque cuando necesita presentarse delante del hombre de Dios,
él dice, hay que llevarle un presente al hombre de Dios. Es un hombre que cuando su papá le dice, ve a hacer tal cosa, él sale corriendo para cumplir tal como su papá le dijo que lo hiciera. Y cuando es escogido como rey, los hombres van y le ofrecen ofrendas, pero hay un grupo que no lo hace y al contrario, dice, ¿podrá este salvarnos? Se burlan de él, pero dice la Biblia que él no le presta importancia a esta situación. No se enojó sobre ello. Pero dice la Biblia que Dios le mudó el corazón cuando este hombre es ungido como rey. Samuel lo unge, dice que profetiza en medio del pueblo del Señor. Y lo que me llama la atención de la vida de Saúl es que fue cuando fue ungido, valga la redundancia, fue lleno de Dios, fue escogido, que la vida de Saúl cambia y no cambia para bien. Saúl empieza a caminar como el cangrejo, empieza hacia atrás. No sé si algún día ustedes han escuchado esa palabra de alguien decir, oye, desde que te metiste a la iglesia, te has vuelto horrible. Vos no eras así. Desde que te metiste a la iglesia, te has vuelto egoísta. Ahora no hay quien te aguante. Explotas por todo. ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien hablar sobre eso? ¿No? Yo sí he escuchado. Y he escuchado más que todo en el caso de las parejas. Cuando le dice, es que ella no era así, él no era así, pero nomás fue que se metió en esa iglesia y lo perdimos. O la perdimos. Ahora ya no se le puede decir nada porque explota. Es una chispa. Y por eso yo no creo en esas iglesias. Oh, a un compañero, hablando del Señor, me decía, sabes, yo no voy a las iglesias esas, porque en mi pueblo, donde yo soy, muchas de esas chicas andaban conmigo. No sé. Pero bueno, Dios le da ese privilegio a uno de poder predicar, y Dios le da la palabra también para uno responder sobre ello. Y yo le decía, es que eso no es excusa tuya. Porque la Biblia dice, puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nunca falla, el que nunca pecó, y el que verdaderamente fue el que dio su vida para salvarnos, no otros. Pero también la Biblia muestra acerca que el Señor tenía 12 apóstoles, y de sus 12 apóstoles habían unos que iban derechitos y otros que iban torcidos. Lo mismo sucede en la mayoría de las iglesias. Unos van derechitos, pero hay otros que van torcidos. La Biblia también habla acerca de un campo, que dentro del campo hay cizañas, que no todo es de lo que ha sembrado el sembrador, valga la redundancia, sino que vienen los malos y también siembran de lo que no tienen que sembrar en ese campo ajeno, y luego crece la cizaña. ¿Lo han leído? Lo hemos leído, ¿verdad? Sí. Entonces, la Biblia nos habla acerca de la vida de Saúl. Un hombre que cuando uno lee a principio, a pie de página, uno dice, pero tiene todas las cualidades para ser rey. Y en eso se fijó el Señor. Pero luego, cuando es escogido por rey y empieza tal vez la fama, empieza la gloria, empieza, no sé, el dinero, las mujeres, qué sé yo, tantas cosas que produce el poder, se empieza a torcer su corazón.
se empieza a desbaratar la vida de Saúl. Cuando este hombre no tenía nada, estaba muy bien. Era buen amigo, era buen hijo, era buen vecino. Pero nomás fue que le llegó una bendición y para atrás como el cangrejo. Se volvió mal amigo, mal vecino, mal hijo, mal de todo. ¿Qué cosa, no? Tengo una prima, su hermana, y lo tremendo aquí entre nos, que no salga de aquí, va a la iglesia. Su hermana la acabó de traer de Colombia hace, ponle unos 5 meses. Y esa chica estaba pasando situaciones muy difíciles en Colombia con el marido que tenía. Su hermana la trajo, ha estado viviendo con ella, logró conseguir un trabajo, aún sin papeles, por allá en un restaurante. En dicho restaurante le han regalado una lotería. Y la ganó. La hermana dice que ahora tiene para comprar casa aquí, comprar casa en Colombia. Y lloraba la hermana contándome. Solo me devolvió los 2.000 del pasaje. No me dio ni un euro. Y a mi mamá tampoco le dio ni un peso. Y a ningunos. Pero se trajo al marido, el que le daba mala vida por allá. No hace como que, ¿qué es esto? ¿Cuántos de nosotros oramos al Señor diciéndole, Señor, cómo me gustaría tener para bendecir, para dar, que tu obra, algunos, tu obra, uno dice, tu obra, para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi hermano, para ayudar a mi amigo, yo no sé qué tantas cosas le pasan a uno por la mente. Pero cuando llega la bendición, pasa lo mismo que sucedió con Ananías y Zafira. ¿Ustedes se acuerdan? De Ananías y Zafira. Que dice la Biblia que le llegó una heredad. Y ellos imaginaban dando esa ofrenda en la casa del Señor. Pero cuando fueron y vendieron la heredad, y les llegó la plata a mano, es como mucho, ¿no? No sé, mucho. Pues digamos que la vendimos en tanto. No seamos bobos, quedémonos con el resto. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Ustedes lo han leído en Hechos 5, ¿verdad? Que dice que los dos murieron. Porque, dice la Biblia, no, ¿por qué conveniste o por qué te colocaste de acuerdo en engañar a quién? Al Espíritu Santo, de verdad. Dice, están colocados de acuerdo en engañar al Espíritu Santo. Pero realmente, ¿quién eran los que se estaban engañando? Ellos eran los que se estaban engañando. Lo mismo está pasando con Saúl en ese momento. Llega el profeta y le pregunta, ¿qué has hecho? Porque has desobedecido a la voz de tu Dios. Y él dice, ¿qué me estás contando, Samuel? Si antes bien he obedecido a la voz de mi Dios. Bueno, ni siquiera él dice mi Dios. Él dice a la voz de tu Dios. A la voz de tu Dios he obedecido. Bueno, ¿no era la voz de su Dios también? ¿O acaso Jehová no era la voz? ¿Jehová no era su Dios? ¿O solo era el Dios de Samuel? Era el Dios de los dos. Pero en este caso, él dice, y lo repite, la voz de tu Dios. Y cuando nosotros no estamos tan centrados que todo lo que hacemos es para nuestro Dios, que nosotros nos debemos a Dios,
que cada paso que nosotros damos es por Dios, que cada pensamiento que yo tengo que tener tiene que ser basado en Dios, que mis acciones tienen que estar alineadas a Dios. Entonces yo cometo los errores que ha empezado a cometer Saúl. Él empieza a dar pasos en su vida, empieza a hacer cosas en su vida y ya no las hace bajo ese temor de hijo de Dios, sino que como soy el rey, ahora yo tomo las decisiones. Hay una parte que a uno le llama mucho la atención, porque llega el hijo de Saúl, Jonatán, y se va al pueblo de los filisteos. Analiza y dice, ¡puf! A esto los vamos a acabar. Y se va a atacarlos. Saúl escucha sobre eso y Saúl se prepara para la guerra y se une a su hijo para atacarlos. Une al grupo de Israel y se van para atacar a los filisteos. Los filisteos escuchan esto, forman su ejército también para la batalla y dicen que eran como la arena del mar. Y cuando los hijos de Israel, que van así todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se encuentran esa multitud. Y dice la Biblia que se empezaron a ¿qué? A asustar. Y muchos empezaron se dieron la vuelta y otros empezaron a meterse en las cuevas. Otros empezaron a correr hacia atrás. Se asustaron al frente de sus enemigos. Pero al principio, cuando escucharon acerca de que vamos a acabar con los filisteos, vamos a la batalla, eso era como los hombres de los 300, ¿no? Que le llaman así 300, con fervor, con fuerza, todo lo podemos. Pero cuando estaban al frente, donde tenían que luchar, donde tenían que pelear, se les fueron las fuerzas, se les fueron las ganas, dejaron de ser los hombres del ejército, por así decirlo, los hombres de armas. ¿Será que algo así nos puede pasar a nosotros cuando llegamos y venimos a la iglesia y posiblemente salimos victoriosos, como empoderados, como llenos del Señor? Todo lo puedo en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando estoy al frente de la batalla, cuando tengo que estar al frente de lo que me quiere vencer o lo que yo tengo que derrotar, inmediatamente me desplomo, cedo, caigo en sus garras, caigo en sus manos. Y la razón de ello es porque a veces nuestra vida cristiana la tomamos de una manera muy emocionalista, ¿no? Somos como muy emocionalistas en nuestra vida cristiana. Y lo que tenemos que tomar es una posición real de nuestra vida cristiana. Gloria al Señor, sin intención alguna fue la oración, al principio fue guiado por el Señor y tiene que ver con lo que el Señor nos está compartiendo ahorita. Usted y yo tenemos que tener esa posición como hijos de Dios. No somos hijos de Dios de mentiritas, somos hijos de Dios de verdad. Su nombre está escrito en el libro de la vida, su nombre está escrito en los cielos, no de mentirita, es de verdad. Nosotros estamos en el camino del Señor de verdad, no lo estamos intentando. Usted no está intentando ser cristiano, usted no está intentando ser cristiana, usted es cristiano y usted es cristiana de verdad. Los demonios, cuando a usted le ven, no le ven como a las personas de allá afuera, como una oportunidad para habitar. Los demonios a usted le ven como un enemigo, como alguien que les hace frente, como alguien que les hace guerra. Los demonios a usted lo ven del otro lado del ejército. No somos de los mismos, no pertenecemos al mismo grupo, somos totalmente diferentes. Y necesitamos vernos todos los días de nuestra vida de esa manera. Necesitamos pararnos todos los días
cuando nos levantemos de nuestra cama, levantarnos con esa mirada fija, como que somos hijos de Dios, que le pertenecemos al Señor y que cada paso que demos ese día tiene que ser un paso seguro en Dios y totalmente diferente y alineado a las cosas del Señor. Amén. Cuando usted se enoje, porque nos podemos enojar, la Biblia habla acerca que Cristo se enojó, ¿sí o no? Sí. Cristo se enojó. Pero encontramos por ahí a un Saúl que cuando se enojó con los sacerdotes del Señor, ¿qué hizo con los sacerdotes de Dios? A todos los mató a filo de espada. Se enojó porque tomó su posición de rey. Y como rey puedo hacer con el pueblo lo que me dé la gana. Y no respetó y acabó hasta con el nido del perro. Pero no es así. Nosotros como hijos de Dios no podemos tomar la vida de los demás por la posición que tenemos, insultar, dañar, destruir, para nada. Tenemos que medirnos en cada una de nuestras palabras. No importa si es su esposo, no importa si es su esposa, no importa si es su hermano, su hermana, su hijo, lo que sea. Siempre tenemos que medirnos al momento de soltar una palabra de nuestra boca. Porque todo lo que tiene que salir de nuestra boca tiene que ser puro, tiene que ser limpio, tiene que ser conforme lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Amén. Nuestras palabras nunca tienen que ser para dañar, al contrario, tienen que ser para bendecir. El ser cristiano no significa que somos debiluchos, endebles, que todo el mundo llegue y nos pisotea. No, al contrario, el cristiano tiene su carácter, tiene firmeza. Y lo vemos cuando el Señor le dice a Saúl, ve y mata. ¿A quién mata? Niños, mujeres, jóvenes, hombres, ancianos, perro, gato. Acabe hasta con el nido del perro. Uno cuando lee eso, uno cuando lo lee, uno dice, ¿Dios mata a niños y mujeres? Yo creo que ese versículo como que lo coloca, alguien lo colocó allí que no hay. No. ¿Sabe por qué Dios mandaba a matar a los niños? Porque eso era un nuevo ejército. Es como, yo me acuerdo, un discípulo hace mucho tiempo en Colombia, estaba enojado cuando leyó ese versículo, pero enojado con el Señor. Dice, ¿pero cómo? Y él dice que un día, él era vigilante, estaba en su trabajo, y estaba en la portería y había una matera. Y él empezó a limpiar esa matera. Y había pastos, pero pequeñitos. Y empezó a arrancar los pastos estos. Y dice que Dios le habló allí. Le preguntó, ¿por qué arrancas esos pastos pequeñitos? Señor, porque es que luego se vuelven grandes y ahogan la planta. Ah, es lo mismo. Es igual. Esos pequeñitos luego se vuelven grandes y matan, destruyen. Y las mujeres son incubadoras, son multiplicadoras. Ellas se multiplican. Y los hombres son los que empuñan las armas para destruir. Y era en sí un pueblo que cuando usted lo lee, al final, cuando Samuel va y mata al rey, ¿cuáles son las palabras de Samuel para ese rey? Le dice, así como tú has dejado a muchas sin hijo, huérfanos, a muchas mujeres sin sus hijos y huérfanos, así tu madre quedará hoy sin hijo. Entonces la Biblia está mostrando que era un pueblo bastante violento, un pueblo bastante cruel, malos. Y la Biblia dice que la maldad va a ser destruida. Y Dios destruye todo lo malo. Si hay cosas malas en nosotros, el deseo de Dios es que nos sometamos a Él para que eso sea destruido.
Amén. La única manera que todo este tipo de cosas que hay en nuestra vida que no agradan a Dios sea destruida es que nos sometamos a Dios. Entonces, la Biblia habla acerca que llega Saúl y dice, antes bien, ¿qué cosa? He obedecido a la palabra que tu Dios me dio. Entonces le dice, ¿y qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es ese bramido de ovejas, de bueyes? Ah, eso fue los animales más gordos, lo mejor que el pueblo de Dios perdonó para los sacrificios del Señor. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque resulta que, por lo regular, ellos tenían que coger de su ganado, de sus animales, sacaban los más gordos, lo mejor, para ofrecerle ofrenda a Jehová. Cuando estuvieron en la batalla y empezaron a mirar esos animales gordos, robustos, machos, dijeron, solucionado. Aquí tenemos la ofrenda del Señor y ya no tenemos que sacrificar lo nuestro. Tenemos ya preparadas las ofrendas para el Señor y lo nuestro se ha salvado, por así decirlo. Eso se llama de una u otra manera avaricia. Porque es que el Señor cuando el Señor nos bendice, nos da para nosotros y nos da lo de Él también. Pero en este caso, ellos dicen, hemos perdonado lo mejor para el Señor. Pero uno dice, ¿cómo si fueron capaces de matar a los niños, a las mujeres? Y les dio pesar del ganado, para luego ofrecerse al Señor. Qué cosa tan rara, ¿no? Suele pasar que a veces a nosotros el corazón nos da pesar, nos da lástima para otras cosas y para lo verdadero que nos tiene que dar pesar, nos tiene que dar lástima, nos tiene que dar dolor, a veces no nos da. Samuel, cuando escucha de parte de Jehová que dice, me pesa haber colocado a Saúl como rey, dice la Biblia que Saúl ¿qué? Se pesadumbró, ¿no? Se estremeció, le dio como ese dolor, esa cosa tan rara. Dijo, ¿cómo así que Jehová ha desechado a Saúl? Le dolió en su profundidad. Y dice que oró a Dios durante toda la noche. Y luego madrugó a encontrarse con Saúl para darle la noticia. Dice que este hombre, eso lo sacudió tanto, lo asustó tanto, que ni pudo dormir. Pero cuando les llega la noticia a Saúl, ¿Saúl qué? ¿Cómo la toma? La toma fresco. Es más, llega y le dice, acompáñame. Porque como estaban en el secreto, le estaba comentando todo lo que había pasado, todo lo que Dios le había dicho por qué has desobedecido al Señor, si el Señor te ha escogido y toda esa cuestión, por qué lo hiciste, etc. Pero luego a todo eso Saúl le dice, acompáñame al frente o delante de los ancianos del pueblo. Y eso es como que los ancianos no noten, no se den cuenta, que el pueblo no se dé cuenta que Dios me ha desechado. Que sigo igualito, ¿no? Que no ha pasado absolutamente nada. Y yo digo, a veces pasa que uno espiritualmente está mal con el Señor y uno quiere aparentar que está como una uva. Voy viento en popa, en victoria, ungidos. Es más, no tengo ni siquiera 2 alas, tengo 6. La superaurora. Y uno a veces intenta fingir, pero ¿a quién está engañando? A uno mismo se está engañando. Si yo estoy espiritualmente mal, tengo que buscar ayuda.
Y la mejor ayuda que usted puede conseguir es en su habitación. Y el postrarse de rodillas delante del Señor. Y decirle: Señor, tengo esa debilidad. Me está pasando esto. En mi carácter, en lo que pasa. Señor, me dificulta leer la Biblia, me dificulta orar, me dificulta hacer esto, me dificulta meterme contigo. Señor, ¿por qué? Ayúdame, yo quiero buscarte, tú sabes. Yo deseo más de ti, ayúdame en esta situación. Y esforzarse hasta que el Señor nos levante, porque Dios no nos rechaza, al contrario, Dios nos está esperando en nuestra habitación. Dios lo que desea de cada uno de nosotros es nuestra integridad. ¿Sí? El ser íntegro. Dios desea una persona de corazón íntegra. Y una persona de corazón íntegra es una persona que, a pesar de, es sincera con el Señor. Que se cayó, se volvió a levantar, se cayó y se volvió a levantar, se cayó y se volvió a levantar. Y hay muchas personas que dicen: oye, pero esa persona sí se cae, ¿no? Pero a ver que esa persona es súper íntegra. Porque esa persona se cae y demuestra delante del Señor y lo confiesa al Señor que se ha caído las veces que se haya caído. Pero luego se dice: esa persona nunca ha caído. ¡Qué siervo! ¡Qué siervo! Y atrás está llevando un mundo de oscuridad que usted no sabe. Un mundo horrible. Y eso es lo que le estaba pasando en ese momentico a Saúl. Saúl quería tapar el sol con un dedo. Quería aparentar y que aquí no ha pasado nada. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Cuando no lograba entender la palabra tan grande que es: ha sido desechado por Jehová. Eso debe ser algo horrible. No escuchar esa palabra: ha sido desechado por Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir hoy dentro de su palabra? Que no seamos soberbios. Porque la soberbia está muy arraigada cuando yo no reconozco mi falta. Cuando yo no reconozco que no estoy caminando bien con el Señor, que no estoy metido bien con Dios, que necesito más al Señor. En ese sentido, es soberbia no reconocer que estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice hoy? Que reconozcamos, que nos limpiemos y que caminemos con el Señor. ¿Qué pide el Señor? Que no seamos hipócritas. La hipocresía es algo que nos desbarata totalmente. Y que el único en esta situación que nos engañamos, insisto, somos nosotros, porque Dios nos conoce tal como somos. Dios conoce cada uno de nosotros, nuestro interior, quiénes somos. Él lo sabe muy bien. Y insisto, lo más valioso que usted y yo tenemos en esta tierra, mi hermano y mi hermana, es nuestra alma. Por eso estamos aquí, ¿no? Hemos venido aquí a la iglesia por nuestra alma, pidiéndole al Señor que nos ayude a llegar a nuestra meta, que no regresemos como le ha pasado a Saúl. En vez de seguir con el Señor, con esa bendición que Dios le dio y llegar al final, se ha regresado porque el peso de la fama lo hernió, ¿no? Lo hernió. Entonces, pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor, que cada día haya humildad en nosotros, haya sencillez en nosotros, haya integridad en nuestra vida, que aprendamos a buscarle a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como dice las Escrituras, que nos ayude a tratar a los demás como tenemos que tratarle, como somos hijos de Dios, entonces tratar a los demás así, como hijos de Dios. Yo en esos días estaba en un lugar y escuchaba a alguien que me lo presentaron, que va a la iglesia, que yo no sé qué, yo algo así entendí. En medio de la conversa, le salía así, por inercia, vulgaridades. Y uno, porque no sé si les pasa, cuando usted está conversando con alguien y le sale vulgaridades, es como que le dieran un golpe a uno.
no sé, es algo como que tu espíritu, tu alma lo rechaza todo ese tipo de cosas y uno se siente como golpeado. Y más cuando tú escuchas que la persona es cristiana. Uno dice, uy, pero ¿cómo? Una persona que no conoce del Señor, pues, como dicen por ahí, se le pasa, ¿no? Se le pasa porque uno dice no conoce del Señor, pero aún así, no sé, no, yo creo que nos pasa a todos. Uno escucha a personas decir vulgaridades y yo no sé, pero es algo horrible, eso es insoportable escuchar a las personas decir vulgaridades, como es insoportable uno estar alrededor de personas que hacen cosas que desagradan a Dios. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Sí? A todos nos pasa. Yo les daba testimonio a ustedes hace mucho tiempo que en mi casa en Colombia, mi tía fue a un señor que practicaba brujería. Yo casi me daba un soponcio, casi me da algo. Yo decía, pero es que ese tipo no puede vivir junto conmigo aquí. Los dos no podemos compartir el mismo techo, los dos no podemos estar en la misma casa. Y bajo la misericordia del Señor me pude levantar en guerra. Y gracias a Dios, ese hombre tuvo que abandonar el lugar. Y le estoy hablando acerca que abandonó el lugar porque hubo una guerra espiritual real, donde él va y le manifiesta a mi tío diciendo, oye, este hombre no me deja trabajar. Este hombre, los negocios me están saliendo mal. Y es algo que tenía que pasar. Entonces, hoy, para la paz de su alma, ya esta prédica ya está finalizando, como dice el pastor, para la paz de su alma. Pero lo que el Señor nos está hablando hoy es, primero, que tome su posición como hijo de Dios, que no se olvide quién es usted, que no actuemos como actuábamos en nuestra vida pasada, porque ya no somos de los mismos, no somos los mismos, somos de otro grupo, somos totalmente diferentes. Que las palabras que tienen que salir de su boca, sus acciones, tienen siempre que para bendecir a los demás. Siempre, usted a su esposa o a su esposo, usted no le puede decir tonto, no le puede decir tonta. Esa palabra es acerca de, no sé si usted ha escuchado la palabra fatuo. La Biblia dice, prohíbe que llamemos a nuestro prójimo, ¿cómo? Fatuo. Entonces a veces nosotros cometemos ese tipo de errores en llamar a nuestra pareja de esa manera, sin entender lo que la Biblia nos dice, o al prójimo, o a los hijos, cometiendo errores. Entonces es así, usted siempre tiene que tratar a su familia, a los suyos, a sus compañeros, a todas las personas que están a su alrededor, como a usted le gustaría que lo trataran. Siempre, usted puede estar muy, insisto, muy enojado. Si está súper enojadísimo, respire. Si le toca que irse de ese lugar, del entorno, váyase. Si le toca guardar silencio, guarde silencio hasta que se calme. Y luego llame a cuenta a esa persona y hable con calma. Porque la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor, hace subir el enojo. Entonces, usted siempre responda con palabras blandas, con palabras que provengan de la palabra del Señor, con palabras de Dios, que ablanden el corazón de esa otra persona y que le ayude a arrepentirse de esa situación o a cambiar esa situación. Le invito a que se coloque sobre sus pies.